Queremos agradecer de parte de la Asociación Argentina de Contribuyentes que hoy estén aquí presentes, a todos los diputados y representantes del sector público que han venido. La verdad que hoy estamos muy contentos de recibirlo en medio de tantos cambios que están sucediendo actualmente. Nosotros entendemos que es importante este tipo de reuniones para lograr un espacio de encuentro entre los representantes que entienden que es necesario defender al contribuyente frente al avance del Estado. Algo que quiero compartir, unos pensamientos que tenemos desde la asociación, es que es importante defender al contribuyente porque sin el sostén de los contribuyentes no es posible que la nación pueda realizar ningún tipo de actividad. Algo que tenemos muy presente es que, lamentablemente, con el paso del tiempo, con respecto a los distintos años y distintos gobiernos que han sucedido, el avance del Estado contra el contribuyente ha sido continuo. Y entendemos que es necesario que haya algún tipo de defensa. La Asociación Argentina de Contribuyentes se creó a principios del 2019, en donde diferentes representantes del sector privado entendieron que era necesario que haya una voz dentro del Congreso y que tenga contacto directo con nuestros representantes para defender la causa del contribuyente. A partir de eso, nosotros hemos comenzado a trabajar a partir del 2020 dentro de la legislatura nacional, tomando contacto con representantes de diferentes espacios. En medio de la pandemia hemos logrado tener éxito parlamentario, logrando una ley nacional de baja de impuestos que se denomina Beneficio a los Contribuyentes Cumplidores. Ha sido un proyecto de ley que ha logrado un beneficio real y concreto para más de 4 millones de argentinos, en donde se han logrado bajar los impuestos para monotributistas, autónomos, pymes y demás representantes del sector privado. Desde la asociación no solamente nos ocupamos de poder lograr bajar los impuestos, sino también trabajamos para frenar los impuestos. A partir de los diferentes programas que tenemos en la asociación, hemos tomado contacto con representantes de distintos espacios y hemos logrado frenar impuestos, como por ejemplo fue el impuesto seguro verde, un impuesto que se intentaba aumentar el 1% del seguro automotor de todos los vehículos en Argentina, un impuesto que ya estaba aprobado en el Senado. Y nosotros, a partir del gran equipo técnico que tenemos, lo hemos identificado y hemos trabajado para tomar contacto con nuestros representantes y gracias al apoyo de grandes líderes de diferentes espacios, logramos frenarlo. Así también fue como cuando tuvimos el enorme gusto de ser llamados al Congreso para exponer ante el impuesto a los envases, que prácticamente era subir el IVA del 21 al 24%. Ahí tuvimos un enorme gusto de ser convocados por el diputado Luciano Laspina para exponer y ahí pudimos realmente llevar la voz de los contribuyentes al Congreso. Teniendo esto presente, lamentablemente tenemos que decir que la Argentina durante los años y durante los distintos gobiernos ha seguido avanzando contra los contribuyentes. Argentina lidera todos los rankings de presión fiscal y de aumento de impuestos. Por ejemplo, puedo compartirles el índice del Banco Mundial, en donde analiza la economía de 190 países para entender cuántos son los impuestos que se cobra en cada país. Es un estudio en donde hace un análisis muy interesante y lo que te indica es cada $100 que un empresario, un comerciante, una persona que levanta una persiana, ¿cuánto tiene que entregarle al Estado de impuestos? El promedio a nivel mundial es de $45. Para que un comerciante le queden $100, tiene que pagar 45 al Estado. Cuando nos acercamos a Latinoamérica, ese número sube a 55. Cuando nos acercamos a la Argentina y a los países limítrofes, es interesante ver qué es lo que sucede, porque eso explica un poco cómo estamos y qué sucede alrededor nuestro. En Chile ese indicador es $33. Eso significa que si un inversor, si un empresario argentino de otro país quiere ir a Chile,
para obtener $100 tiene que entregar al Estado 33. Si se va a Uruguay, ese número es 42. Si va a Brasil, es 68. Y en Bolivia es $84. En Argentina pasa algo sumamente preocupante que rompe este índice, y lo que indica es que en Argentina, si un comerciante para que le queden $100, tiene que pagar 106. Eso significa, y es un dato abrumador y muy duro, que si en Argentina un comerciante, un emprendedor, alguien que da trabajo, tiene que pagar todos los impuestos, al cabo de unos meses quiebra, se funde. Además, otro indicador que quiero compartir hoy con ustedes para que veamos la magnitud de la presión fiscal argentina es el Día de la Liberación Fiscal. El Día de la Liberación Fiscal es un índice internacional que hace un indicador muy interesante, en donde lo que dice es, si comenzamos a pagar impuestos desde el 1 de enero, ¿en qué fecha del año dejaríamos de pagar impuestos al Estado, dejaríamos de trabajar para el Estado y comenzaríamos a trabajar para nosotros, para nuestra familia? Esa fecha en Australia es el 9 de abril. Eso significa que en Australia los ciudadanos australianos trabajan desde el 1 de enero para pagar impuestos hasta el 9 de abril. El 9 de abril dejan de trabajar para el Estado y comienzan a trabajar para su familia, para su futuro, para sus hijos, para un progreso para sí mismo. En Estados Unidos es el 15 de abril, en Perú es el 16 de mayo, en Brasil es el 2 de junio, en Inglaterra el 11 de junio y en Argentina es el último día de julio. Eso quiere decir que de 8 meses del año, 8 meses los pasamos trabajando para el Estado y solo 4 para nuestra familia. Y otro indicador grave que nosotros lamentablemente hemos normalizado es la inflación. El año pasado nosotros ocupamos el tercer lugar, debajo de Venezuela y de Sudán, con un 51%. Este año la duda es si estaremos en el puesto 2 y que en Argentina nosotros sigamos normalizando tener una inflación del 70%, que será este año. La verdad que habla de una preocupación que tenemos que ocuparnos. El mundo ha entendido cuál es la solución para la inflación, ha entendido que no hay que emitir para que tengamos esta inflación que perjudica a los más pobres. Y finalmente, un dato revelador es la cantidad de impuestos. Tenemos más de 165 impuestos. Es un dato que lo decimos diariamente, pero creo que no se toma conciencia de lo que representa. Los países en el mundo que andan más o menos mal tienen 30 impuestos. Los países que realmente funcionan tienen alrededor de 10. Nosotros tenemos 165. A su vez también nosotros entendemos en algo que es importante también hacer un poco de mea culpa. Si nosotros estamos como estamos es porque, y lo tenemos muy presente, es porque nosotros, como contribuyentes, como trabajadores, como gente de trabajo, hemos permitido que el Estado avance sobre nosotros continuamente. Nunca nos hemos organizado. Alrededor del mundo, en más de 70 países, los países que progresan y que funcionan, existe desde hace años una asociación de contribuyentes. Por suerte acá eso ya ha cambiado, pero por eso también es tan importante que sigamos trabajando en este sentido y cada vez seamos más. Y a su vez, en cuanto a esta mea culpa, quiero compartir con ustedes una anécdota. Hace unas semanas tuvimos el gran gusto de dar una clase en una de las universidades económicas más prestigiosas en la Argentina, junto con Pablo Dono, que es nuestro director legal, y dimos una clase para alumnos de cuarto y quinto año de económicas. Dentro de esta aula teníamos teníamos administradores, contadores, economistas, actuarios, y la charla la comenzamos de la siguiente manera. Le preguntamos, eran más de 25 personas, y les preguntamos les pedimos por favor que levanten la mano quienes de esta sala pagan impuestos. De esa aula, de más de 25 personas, solamente levantaron la mano 4 personas. 4 próximos profesionales
4 próximos profesionales que van a administrar empresas, que van a asesorar comercios, solamente tienen la noción que pagan impuestos. Nosotros a partir de eso le comunicamos que, bueno, lamentamos arruinarles el día, pero todos los que estamos acá pagamos impuestos. Y les empezamos a comentar que lamentablemente en Argentina tenemos la noción de que los impuestos son la luz, el agua, el gas, siendo que esos son servicios. Y les decíamos que cuando agarran una factura y ven el detalle y el desglose, ahí van a encontrar los impuestos, donde representan un 30, un 40%. También le contamos comparaciones con otros países. Les contábamos que, por ejemplo, un vehículo en Argentina tenía un 55% de impuestos, siendo que en Estados Unidos tenía solo un 7%. Entonces, bien, y ahí también, así como hacemos una mea culpa, queremos reconocer un gran trabajo que ha hecho el Estado. El Estado ha hecho un gran trabajo en hacer creer a los argentinos que no pagan impuestos. Eso es algo que nosotros reconocemos y que a su vez tenemos que trabajar para cambiar esa mentalidad. Esta reunión es una gran posibilidad para fortalecer relaciones, para generar networking y para acercar el sector privado con el sector público, con nuestros representantes, para poder trabajar en línea de baja de impuestos. Hoy estamos nosotros muy contentos con todos los invitados. Tenemos gente que se ha comprometido al sector privado en apoyar estas iniciativas y a su vez también tenemos representantes de distintos espacios partidarios que han realizado hechos concretos de por qué tenemos que bajar los impuestos. Y la verdad que estamos muy entusiasmados y estamos convencidos de que de estas reuniones y desde que estas acciones, si trabajamos en conjunto, el sector privado con el sector público, vamos a poder lograr algo muy importante, que es generar un sistema tributario de bajos impuestos que sea la base para el progreso y bienestar de todos los argentinos. Así que les quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias por venir.